Bienvenidos a Perfil Sospechoso. Construir un perfil único y exacto de un asesino en serie es una tarea compleja, ya que no todos comparten las mismas características. Sin embargo, a través de décadas de investigación en criminología y psicología forense, se han identificado patrones y rasgos comunes que permiten trazar un perfil sospechoso general. Este perfil no debe ser visto como una lista de verificación infalible, sino como una guía de indicadores que en conjunto pueden levantar sospechas. El perfil de un asesino en serie se puede desglosar en tareas principales, como las emociones, el comportamiento, la historia de su vida y la demografía. A menudo, las características más escalofriantes de un asesino en serie es su aparente normalidad. Pueden ser vecinos amables, compañeros de trabajo serviciales o incluso padres de familia. Sin embargo, bajo esta fachada se esconde una compleja y perturbada vida interior. La incapacidad para sentir o comprender las emociones de los demás es un rasgo casi universal. Las víctimas son vistas como objetos para satisfacer sus fantasías y necesidades, no como seres humanos. Muchos, aunque no todos, los asesinos en serie exhiben rasgos psicopáticos. Esto incluye encanto superficial, un grandioso sentido de autovalía, necesidad de estimulación constante, comportamiento manipulador y una total falta de remordimiento o culpa. Un mundo interior dominado por fantasías de poder, control y violencia, a menudo con un fuerte componente sexual. Es un sello distintivo. Estos pensamientos intrusivos y recurrentes son el motor que impulsa sus crímenes. El acto de matar es, en muchos casos, la materialización de estas fantasías. La motivación principal de muchos asesinos en serie no es el acto en sí de matar, sino la dominación y el control absoluto que ejercen sobre sus víctimas. El terror y el sufrimiento de la víctima alimentan su sensación de poder. El comportamiento de un futuro asesino en serie a menudo muestra señales de alerta desde una edad temprana, la conocida triada de McDonald. Para quien no lo sabe, es un comportamiento en la infancia que está asociado a desarrollar conductas violentas o psicopatía en la adultez, y su nombre se debe al psiquiatra John McDonald por su artículo La amenaza de matar, aunque no es un predictor definitivo. Señala tres comportamientos en la infancia que se han observado con frecuencia en sus historias. Mojar la cama, más allá de la edad en la que se considera normal. Tienen una fascinación y obsesión con el fuego. Sienten crueldad hacia los animales. Disfrutan infligiendo dolor y sufrimiento a seres indefensos. Además de estos indicadores tempranos, otros aspectos de su comportamiento y biografía son relevantes. Un número significativo de asesinos en serie fueron víctimas de abuso físico, sexual o psicológico durante su infancia. Este trauma puede contribuir al desarrollo de su patología. A pesar de su aparente normalidad, a menudo son individuos solitarios, con dificultades para establecer y mantener relaciones interpersonales significativas. Utilizan el engaño y la manipulación para atraer a sus víctimas y ganarse su confianza. Pueden ser camaleónicos, adaptando su personalidad a la situación. Pueden mostrar una fascinación por historias de crímenes, películas violentas o pornografía de naturaleza sádica. Algunos incluso siguen de cerca las investigaciones de sus propios crímenes en los medios de comunicación. Si bien los asesinos en serie pueden provenir de cualquier estrato social,
existen algunas tendencias demográficas observadas. La gran mayoría de los asesinos en series son hombres. Suelen comenzar su carrera criminal entre los 20 y los 30 años. Contrario al estereotipo popular del genio malvado, su inteligencia suele estar en el rango promedio o ligeramente por encima del promedio. A menudo tienen empleos estables, aunque pueden ser trabajos que no requieren un alto nivel de interacción social. Pueden tener familias y llevar una doble vida. Es crucial diferenciar entre el modus operandi y la firma del asesino. En el caso del modus operandi, son las acciones y el comportamientos que el asesino necesita para cometer el crimen con éxito. Esto incluye el tipo de víctima seleccionada, el método de aproximación, las herramientas utilizadas y las estrategias para evitar su captura. El modus operandi puede evolucionar y cambiar con el tiempo a medida que el asesino gana experiencia. En cuanto a la firma, son comportamientos que no son necesarios para cometer el crimen, pero que satisfacen una necesidad psicológica del asesino. La firma refleja sus fantasías y rituales personales. Pueden incluir actos de tortura específicos, como mutilaciones, la disposición del cuerpo de una manera particular o el robo de trofeos de las víctimas. La firma, a diferencia del modus operandi, tienden a permanecer constante. En resumen, el perfil sospechoso de un asesino en serie es el de un individuo que, bajo una máscara de aparente normalidad, esconde una profunda falta de empatía, un mundo de fantasías violentas y una abrumadora necesidad de poder y control. Su historia de vida puede estar marcada por el abuso y el aislamiento, y su comportamiento, aunque manipulador, puede dejar pistas a través de sus intereses y acciones. Reconocer estos patrones es fundamental para las fuerzas del orden en la compleja tarea de identificar y capturar a estos depredadores. Aquí tienes ejemplos concretos de asesinos en serie que encarnan la característica del perfil previamente descrito. Estos casos ilustran cómo los rasgos psicológicos, el comportamiento y el modus operandi se manifiestan en la realidad. Ted Bundy. El encanto como máscara de la psicopatía. Bundy es el ejemplo arquetípico del asesino en serie organizado, carismático y psicópata, que lleva una doble vida. Su caso desmanteló el mito de que los asesinos deberían tener una apariencia siniestra. Bundy era encantador, inteligente, estudió derecho y socialmente competente. Usaba esta fachada para ganarse la confianza de sus víctimas y manipular a quienes lo rodeaban. No mostraba ningún remordimiento por sus crímenes, a los que se refería con una escalofriante desconexión emocional. Su verdadera motivación era la dominación total. Disfrutaba del terror de sus víctimas y del poder que sentía al decidir sobre su vida y muerte. Para el público, era un estudiante de leyes prometedor y un activista político. Nadie sospechaba de su vida secreta como un depredador sádico. Su método era calculado. Fingía tener un brazo roto o ser una figura de autoridad, como un policía, para que las mujeres jóvenes le ayudaran. Una vez que bajaban la guardia, las golpeaba, secuestraba, violaba y asesinaba en lugares apartados. Practicaba la necrofilia y guardaba las cabezas de algunas de sus víctimas como trofeos, un acto que no era necesario para cometer el crimen, pero que satisfacía sus retorcidas necesidades psicológicas. Dennis Rader, BTK, el vecino común y corriente. El caso de Dennis Rader, conocido como BTK, es un ejemplo aterrador de cómo un asesino en serie puede ocultarse a plena vista durante décadas. Ryder anhelaba la fama, se burlaba de la policía y los medios de comunicación, enviando cartas en las que describía sus crímenes en detalle y se quejaba de la falta de atención mediática.
Fue este narcisismo lo que finalmente llevó a su captura. Fantasías sexuales sádicas. Sus crímenes estaban impulsados por fantasías de dominación que había albergado desde joven. Raider era un hombre de familia, líder de su iglesia y empleado municipal. Llevaba una vida suburbana, completamente normal, lo que le permitió evadir la captura durante más de 30 años. Acechaba a sus víctimas y planificaba meticulosamente sus ataques. Irrumpía en sus hogares, las ataba, las torturaba, satisfaciendo así su firma y finalmente las mataba. Su firma estaba en el propio nombre que se dio. El ritual de atar y torturar a sus víctimas era fundamental para su gratificación psicológica. También se llevaba objetos personales como trofeos. Richard Ramírez, de Night Stalker. Ramírez es un claro ejemplo de un asesino en serie desorganizado, cuyos crímenes parecían aleatorios y frenéticos, aterrorizando a California en la década de 1980. A diferencia de Bundy o Ryder, los ataques de Ramírez eran impulsivos y brutales. No seleccionaba un tipo de víctima específico. Atacaba a hombres, mujeres y niños de diferentes edades y razas. Abiertamente satanista. A menudo dejaba símbolos pentagramas en las escenas del crimen y obligaba a sus víctimas a jurar por Satanás. Esto formaba parte de su firma y su identidad criminal. Su método era el caos. Irrumpía en las casas por la noche, usando una variedad de armas como pistolas, cuchillos y martillos. Los crímenes a menudo incluían robo, agresión sexual y asesinato de una manera salvaje y desordenada. Además de los símbolos satánicos, su firma incluía una brutalidad extrema e innecesaria, como arrancar los ojos de sus víctimas mientras las violaba. No intentaba ocultar los cuerpos ni limpiar las escenas. Gary Ridgway, el asesino de Green River. Ridgway, uno de los asesinos en series más prolíficos de la historia de Estados Unidos, ejemplifica el perfil de un individuo aparentemente simple, con una inteligencia media-baja, cuyo odio profundo hacia un grupo específico, que eran las prostitutas, los llevó a cometer docenas de asesinatos. Tenía un profundo resentimiento y odio hacia las prostitutas, a quienes consideraban basura. Este odio deshumanizante le permitía matar sin remordimiento. A diferencia de los psicópatas más complejos como Bundy y Redwood, no era particularmente carismático ni manipulador a gran escala. Su capacidad para evadir la captura se debió más a la vulnerabilidad de sus víctimas y a sus métodos simplistas. Estaba casado y tenía un trabajo estable como pintor de camiones durante años. Su vida era monótona y anódina. Se centraba casi exclusivamente en prostitutas y fugitivas. Las recogía en su vehículo, mantenía relaciones sexuales con ellas y luego las estrangulaba, a menudo de forma rápida. Luego abandonaba sus cuerpos en áreas boscosas o cerca del río Green. Una de sus firmas conductuales era regresar a los cuerpos de sus víctimas para tener relaciones sexuales con los cadáveres, o sea, necrofilia. Estos ejemplos demuestran la diversidad dentro del perfil del asesino en serie, desde el planificador meticuloso y encantador hasta el depredador caótico y el individuo aparentemente gris y sin importancia, que esconde los secretos más oscuros. Si te interesa más contenido como este, suscríbete, coméntalo, regálame un like y sobre todo compártelo. Me ayudarás al crecimiento de mi canal. Hasta un próximo perfil sospechoso.